Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera, por la información. Es verdad que 5 años después de la aprobación por unanimidad de la tan esperada ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, una ley que pretendía visibilizar a esas miles de mujeres agricultoras y ganaderas invisibles y sin ningún tipo de derecho, y que además tenía una justificación importante para que fuera aprobada, ya que solo un 29% de las personas titulares de explotaciones agrarias eran mujeres, a pesar del descenso importante que en las últimas décadas se ha producido del número de hombres frente a las explotaciones. Los datos siguen situándolos muy por encima de mujeres al frente de las explotaciones, y esto a pesar que hay diferencia entre las propias comunidades autónomas. Y los principales objetivos de esta ley eran y son profesionalizar la actividad agraria, apoyar la agricultura familiar, algo importantísimo y fundamental desde nuestro punto de vista, mejorar la participación femenina en las organizaciones agrarias, visibilizar a las mujeres como trabajadoras agrarias, fomentar la igualdad, mejorar la calidad de vida del medio rural. Grandes retos que deberíamos preguntarnos, señora consejera, cuántos de estos objetivos se han logrado. Algunos de ellos, 5 años después, siguen siendo objetivos necesarios y fundamentales, ya que esta ley no ha logrado en estos 5 años visibilizar a las mujeres como trabajadoras agrarias. De las 5 solicitudes, nada, como usted bien ha informado, ¿no? La burocracia y las complicaciones que denuncian muchas de estas mujeres, por ejemplo, como decía una de ellas, ir de Almería a Sevilla y que los propios funcionarios no sepan cómo realizar el registro, hacen que muchas mujeres se aburran y no sigan en el intento. Ahora, en 2017, conocemos que la ley de titularidad compartida no se aplica porque no hay un registro habilitado, aun habiendo sido advertido, como le decía en la pregunta que le hacía en el último pleno, señora consejera, ya que en 2013, por parte de la diputada Dolores Quintana, donde en la pregunta a la consejera ya advertía que la ley mandataba a las comunidades autónomas a establecer las formas jurídicas a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y que era necesario habilitar los registros oficiales. Ya en 2013 se le advirtió que en Andalucía aún no se había hecho. Esta ley no ha tenido el resultado esperado y está claro que son muchos los problemas que podemos señalar para que no hayan sido cumplidos con las expectativas. Uno de estos problemas a los que se enfrenta es la baja rentabilidad del sector. Evidentemente, y algo a señalar como fallo, es el exceso de burocracia para registrarse, como lo decía anteriormente. En Andalucía, un problema añadido, como decía, ha sido el olvido de activar el registro, de habilitarlo para que estas mujeres se pudieran inscribir. 5 años después de aprobada esta ley, tan solo 251 inscritas en el Estado español, de las más de 100.000 que se preveía que se inscribiesen. Solo 251 han accedido a la titularidad compartida de las explotaciones. Una cifra ridícula cuando en el propio Consejo de Ministros estimaba que serían, repito, unas 100.000 aproximadamente. De esas 251, 0 en Andalucía. En Castilla y León, 99, Castilla-La Mancha, 87, Galicia, 17, por dar algunas cifras. Está claro que, a pesar de ser una reivindicación del sector agroganadero, y usted hacía mención en su intervención, como bien reconocían estas organizaciones, algo no ha funcionado, señora consejera. A pesar incluso que a los 2 años de entrar en vigor se formaron grupos de trabajo del sector junto al Ministerio de Agricultura para analizar y ver qué modificaciones necesitaba para ser realmente una herramienta para acabar con la invisibilidad y la falta de derechos de las mujeres del sector agroganadero. Está claro que uno de ellos, y es fundamental, los bajos precios y la falta de rentabilidad, como decíamos anteriormente. Es un freno importante que esta ley no sea efectiva, ya que cuando se hacen las cuentas, y usted hacía mención, sucede lo que ha sucedido siempre, que se vea inviable
el pagar una cuota más a la Seguridad Social para que la mujer sea reconocida como son agricultoras o ganaderas, que realmente es lo que hacen en su día a día. Y es necesario, como usted decía, ir a la base del problema y es fundamental el tema del cambio de actitudes. Creemos fundamental garantizar la cotización, no solo por visibilizarla y por garantizar su cotización en caso de enfermedad, y, cómo no, para el día de mañana también que tengan garantizada su pensión. Señora consejera, para esto es necesario tener en cuenta las propuestas agrarias después de tener en cuenta la poca efectividad que ha tenido esta ley. Y usted ha hecho mención a ello, algunas de ellas, en su intervención. Es necesaria, desde nuestro punto de vista, la bonificación en el pago de la Seguridad Social, incluso, como apunta la presidenta de ADEMUR Jaén, que en algunas explotaciones pequeñas no es viable pagar los 2 seguros sociales, es necesario repensar y ver dónde falla para mejorar y conseguir esos objetivos que apuntábamos que tenía la ley. Para finalizar, como usted decía, que a los 3 años de entrar en vigor tan solo había 5 solicitudes en Andalucía y que es primordial que se acompañe de medidas para que sea efectiva esta ley y que una de ellas, usted apuntaba, las medidas fiscales y otra, repito, ir a la base del problema, que es el cambio de actitudes. Muchas gracias. Gracias, señora García. El turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular Andaluz. Para ello tiene la palabra la señora Espinosa.